Lince TV, Política y Noticias. El día de hoy, Iván Espinosa de los Monteros ha explicado la postura de su partido, de Vox, sobre la materia energética, el cambio climático y todas estas cuestiones. Y como sé que los van a llamar negacionistas del cambio climático, vamos a explicar una serie de conceptos y después vamos a escuchar sus declaraciones íntegras sin editar ni manipular antes de que saquen de contexto lo que le ha dicho. Lo primero de todo, cuando hablan de negacionistas del cambio climático pasa lo mismo que cuando hablan de negacionistas de la violencia contra las mujeres. Emplean el término negacionista que se vincula a las personas que niegan las atrocidades que cometieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial, para que de esta forma, cuando hablen de negar otras polémicas, el cerebro automáticamente lo vincule al nazismo. Y de esta forma criminalizar a la persona que tiene otro argumento. Y lo segundo, no se habla de negacionistas de la violencia contra las mujeres refiriéndose a quienes niegan que las mujeres puedan sufrir violencia. Se refieren a las personas que están en contra de las políticas que aplica el gobierno, como si no hubiese otra manera de luchar contra este tipo de violencia. Intentan plantear una única solución al efecto que puede tener el ser humano sobre el medio ambiente. Y si tú estás en contra de esa solución, que generalmente va de la mano de gastar más dinero público, entonces estarías negando que el ser humano pueda tener algún tipo de impacto o que exista el cambio climático. El cambio climático es algo que existe de antes de que existiese el ser humano. Tanto es así que incluso la actividad digestiva de los dinosaurios provocó un cambio climático. Mirad, las flatulencias de los dinosaurios calentaron la Tierra prehistórica. Los dinosaurios saurópodos podrían haber producido suficiente gas metano de efecto invernadero con sus flatulencias para aumentar la temperatura terrestre hace millones de años. Entonces, no es que se esté negando que el clima en la Tierra cambie. Tenemos registros históricos de distintos periodos en los que esto ocurrió, como por ejemplo en el Imperio Romano. Y generalmente estos cambios han propiciado o bien explosiones demográficas cuando ha habido una etapa de calentamiento en la cual las zonas del norte se podían cultivar y por consiguiente aumentaba la población humana, como de crisis migratorias en las que bajaban las temperaturas, el hielo lo cubría todo y los pueblos que vivían en zonas frías invadían a los pueblos del sur. El tema aquí es que se plantean una serie de políticas que serían cambiar nuestro mix energético y lo que provocarían es una serie de efectos colaterales muy negativos con los que muchos no estamos dispuestos a transigir. ¿Cuál es el mix energético de España? Pues uno muy similar al de otros países desarrollados. Esto es a fecha de 2018, pero no ha variado demasiado. Podemos ver que en torno a un 20% se produce con energía nuclear, la hidráulica sería un 14%, la fotovoltaica un 3,1%, la eólica en torno a un 20%, el aprovechamiento de los residuos un 0,3%, una cifra más bien marginal, el ciclo combinado que implica la quema de gas un 10,4%, el carbón un 14,2%, y en resumidas cuentas podríamos decir que España obtiene energía de fuentes muy variadas y que es un sector muy diversificado. En los países que se están desarrollando, que todavía tienen una economía más en pañales, requieren de la quema de combustible fósil. ¿Quiere eso decir que nosotros debamos cambiar nuestro mix energético totalmente a renovables y sacrificar la quema de gas o carbón? No, porque eso lo que supondría es encarecer la producción de luz y eso lo que haría sería que los hogares a final de mes tengan menos dinero, crearía inflación porque eso repercute también en el sector industrial y haría que todos los bienes producidos con energía y prácticamente la producción de cualquier cosa requiere energía, se encarecería y además habría una fuga de empresas e industrias hacia países con una energía más barata. Entonces, lo que nos están planteando a nosotros, los que nos llaman negacionistas, es que nosotros como españoles, que somos 47 millones de habitantes en un planeta que tiene 8.000 millones, debemos renunciar a nuestra comodidad y cambiar todo nuestro modo de vida para salvar nosotros el planeta, a pesar de que lo que puede hacer España es marginal, sobre todo habiendo países como China, la India o Estados Unidos que contaminan muchísimo más. Y aquí algunos ejemplos de la farsa que supone todo este activismo. Podemos ver, por ejemplo, esta noticia: indignación por una falsa ecologista que se graba recogiendo basura y luego la deja en otro lugar, pero sin ir más lejos, la embajadora de esta causa, que es Greta Thunberg, falla más que una escopeta de feria. Greta Thunberg decretó que en 2018 el fin del mundo llegaría, hoy, 21 de junio de 2023, por seguir usando combustibles fósiles. Se basaba en James Anderson, profesor de química atmosférica en la Universidad de Harvard, pero es que Anderson atesora una larga lista de predicciones fallidas. También afirmó que la probabilidad de que quede hielo permanente en el Ártico después de 2022 es prácticamente cero, y como todos sabéis sigue habiéndolo. Y es que este es otro componente de todo este relato. Apelan a las emociones, te enseñan a una niña en vez de a un comité de científicos, y siempre con frases como no va a haber un futuro para tus hijos, todo muy alarmista, muy catastrofista, pero luego no hay un consenso científico que respalde esto.
Y ahora, con todo eso en mente, vamos a escuchar las declaraciones de Iván Espinosa de los Monteros. Ante la pregunta a un periodista japonés, que Iván Espinosa de los Monteros, por cierto, le responde tanto en inglés como en español. Lo digo porque la izquierda saca mucho pecho de que Sánchez habla bien el inglés. Bueno, no es el único. Ahora va a resultar que Pedro Sánchez es el único español que sabe hablar otro idioma. La pregunta es sobre la política de cambio climático y si nuestra potencial participación en un gobierno futuro ajustaría de alguna manera o informaría de alguna manera la posición. So, climate change has been going on for a number of years. Ahora la parte en la que responde en inglés, que la vamos a omitir, y vamos directamente a cuando contesta en español. Lo que estoy diciendo es que nosotros, que el cambio climático está sucediendo desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, incluso centenares de años. No conozco a mucha gente que cuestione eso. Lo que sí cuestionamos es el uso que se hace de eso para intentar frenar el desarrollo económico en países como España. If we were to join the government with climate change, el gobierno, lo que primaría sería el sentido común en todo, en lo referido a la economía, que es lo que estamos hablando. Si fuéramos potencialmente a formar parte de cualquier gobierno, lo que primaría sería el sentido común en todo, en lo referido a la economía, que es lo que estamos hablando hoy, y también en lo referido al cambio climático. One of the things we would certainly not do, unas cosas que haríamos si dependía de nosotros en un futuro gobierno, sería, desde luego, asegurarnos de que cualquier política de transición ecológica hacia un futuro sostenible, deseable, corriera de manera paralela, simultánea a la ciencia y a los científicos, y que no sean los políticos los que van marcando plazos que no se sostienen con la ciencia y la tecnología según va avanzando. Como ejemplo, para rematar, lo que sucedió en California el año pasado, donde después de estar años y años y años promoviendo la adquisición del coche eléctrico, se dio cuenta de que su sistema, su infraestructura eléctrica era incapaz de sostener la cantidad de personas que enchufaban su coche a la vez. Y esto es exactamente lo que queremos evitar como un ejemplo. Y para finalizar, recordad que cambiar nuestro mix energético requiere una gran inversión de fondos públicos. Estamos hablando de muchísimo dinero en forma de subvenciones. Y curiosamente, estas subvenciones serían percibidas por las eléctricas, que son las que suelen financiar todas estas cumbres climáticas. Y mirad que, casualmente, numerosos políticos del bipartidismo han acabado en las directivas de las empresas energéticas a través de las puertas giratorias. Con lo cual, no es difícil imaginar que hay mucha gente que emplea algo que es real, aunque no dependa de España, para crear un discurso alarmista y llenarse el bolsillo a costa del contribuyente. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?